nada o nadie cuenta lo que sabe. Está con nosotros en Verdad Consecuencia hoy también Facundo Moyano, una semana clave que se ha hablado mucho del apellido Moyano esta semana. Gracias por venir. Marra, perdón, buenas noches, Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, legislador. ¿Qué tal? También intensa La Libertad Avanza, los cruces, ¿no? Los cruces de los datos económicos que están saliendo muy bien. Bueno, si usted dice... Sí, los estoy viendo. Hay público conocimiento, cómo está recuperando la economía. ¿No hay ruido en La Libertad Avanza? Hay un ruido festivo por cómo está recuperando la economía. Cómo se terminó con la emisión monetaria. No hay ruido entre el presidente, la vice, la secretaria general de la presidencia. Yo hago política en base a ideas, en base a cuestiones de políticas públicas que puedan sacar adelante a la Argentina. Después los nombres propios son circunstancias que se van contando en los medios de comunicación. Tanto el presidente como la vicepresidente son parte de un éxito y por supuesto que hay que seguir adelante. ¿No hay ruido, Manu, en La Libertad Avanza? Hay ruido, Marra lo sabe, por supuesto. Hubo sí una intención, después de la escalada pública que hubo, sobre todo a fin de la semana pasada, de bajarle el tono. Evidentemente Marra está alineado con esa cuestión. De todas maneras, le pregunto, ¿es el único ruido que hay en el gobierno? Me dice que no lo vi yo, imagino que los demás. Para él no hay ruido, Manu, para él está... Bueno, pero esos son los ruidos que se construyen a partir de la información que hacen correr los medios de comunicación. Internamente, yo cuando hablo con la gente de Libertad Avanza, yo veo... No, Marra, pare. Porque usted dice los medios de comunicación y se están diciendo de todo en redes sociales. Ahí no tenemos nada que ver los periodistas. Digamos todo. Ramiro Marra forma parte de un bloque que está partido en la legislatura porteña, que también habla de ruidos internos de La Libertad Avanza. No pueden tener un propio bloque en la legislatura y son 9 personas, Ramiro. Hay ruidos de diferencia entre La Libertad Avanza y no parece que nosotros... Pero el tema es... Para que se me enojó, joven. Pero te lo contesto. Hay que ver cómo votan los bloques que vos decís que están partidos. Si votan de la misma manera o no. ¿Por qué pasa? Hay que cambiar la visión de la política. Muchas veces la política se basa en nombres propios, en sellos, y la realidad es que este gobierno tiene la particularidad que puso las ideas por delante de todo. Está bien, y pero tanto las el cosas presidente, que dijeron de la vicepresidente de la Nación en redes sociales fueron fuertes. Tanto el presidente como la vicepresidente defienden las mismas ideas y por eso es que el gobierno está teniendo muchos éxitos. Bueno, en algunas cosas. Con lo de Francia, por ejemplo, no tuvieron... ¿Saben por qué se habla tanto de estas internas? Porque obviamente no se para la economía, porque la economía está recuperando y cuando ¿Se está recuperando la economía, Moyano? No se puede. A ver, si el proyecto es superávit fiscal, superávit comercial y bajar la inflación, es innegable que han alcanzado parte de esos objetivos. Por eso, en muchas oportunidades, el vocero presidencial se comparó con los objetivos que se propuso Néstor Kirchner e irónicamente hizo alarde de que habían superado esos objetivos. Ahora, si vamos a la microeconomía, y acá puedo citar a Bukele, que hace una semana hablaba de los países que se proponen objetivos de macro y objetivos de micro, claramente vemos cómo el poder adquisitivo, y no digo que sea solamente a partir de este gobierno, sino que se viene perdiendo, y esto te lo puedo decir con números concretos, si podemos hablar, en paritarias que se vienen dando y en, digamos, posturas políticas o lineamientos políticos y económicos que van en contra inclusive de la concepción liberal que tiene este gobierno, como por ejemplo mantener una empresa pública en el orden de la órbita de empleo público con la paritaria del empleado público que viene perdiendo poder adquisitivo hace rato, no con este gobierno. Sin embargo, mantiene la popularidad, Milei, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Eso es otra discusión. Bueno, no, sí, está bien, es otra discusión, pero también es... Porque digo, si no también pensar que el descalabro que había en la economía argentina se arreglaba de la noche a la mañana, también es ficticio. Después, ¿quién paga los platos rotos de poner la casa en orden? Es otra discusión. Pero digo, la mayoría de la gente parecería estar bancando este proceso de poner las cuentas en orden, aún perdiendo poder adquisitivo. Creo que hay una gran valoración de haber terminado con un sistema que claramente fue ineficaz, ineficiente, y como lo ha calificado el presidente diciendo que era la idea que se instaló, que fue horrible el gobierno. Yo creo que no fue horrible el gobierno, fue lo que le sigue el gobierno de Alberto, y que justamente es la consecuencia directa del efecto Milei. Que por mí, digamos, a mi entender, y por eso tantas, bueno, Ramiro lo niega, pero las fracturas que se ven, es justamente porque no hay un proyecto político de planificación, más allá de los objetivos totalmente, lícitos, digamos, no, lícito no es la palabra, totalmente obvios. ¿Está bien bajar la inflación? Obviamente está bien bajar la inflación. Solamente un torpe. Era urgente bajarla. Solamente un torpe creería que la emisión, cuando vos tenés menos ingresos, te puede dar alguna solución.
digamos, porque después te encontrás con este problema que nos llevó a tener la inflación número 1 en el mundo. Ahora, ¿está bien tener superávit fiscal? Obviamente, es indiscutible. Por eso Adorni lo cita Néstor Kirchner. Superávit fiscal, superávit comercial, obviamente. Ahora, ¿a qué costo? Pero Moyano, para los trabajadores, por ejemplo, usted referente de un sector en particular, ¿alcanza a bajar la inflación? No, obviamente, a ver, yo creo que la sociedad ha entendido el descalabro que en las cuentas públicas que existió durante mucho tiempo y que fue parte de mi renuncia a la banca de diputado, digamos, no encontrar ningún tipo de proyecto y ver cómo la única solución que encontrar era la emisión monetaria y esa realidad ficticia que en algún sentido puede haber servido, pero después las consecuencias las paga alguien. ¿Quién las paga? Como dijo Néstor Kirchner, como lo cita siempre Adorni, la paga el pueblo. Ahora, la realidad es que yo a corto plazo no veo que el orden de la macroeconomía tenga un correlato en un beneficio para los sectores medios. Estaba pensando en esto que decía usted de las internas de la Libertad Avanza, lo que le planteaba yo de la popularidad todavía del gobierno de Milei y de la figura propiamente del presidente de la Nación. Pues decimos que tiene buenos números, es un apoyo o una aprobación de entre el 45 y el 50%, que para la situación económica, el bolsillo de muchos argentinos es, o sea, con todas las medidas que se tomaron, la pérdida del poder adquisitivo y demás, decir, bueno, no le va mal. La pregunta es, ¿quién representa ese otro 50%? ¿Usted siente que hay una oferta, por ejemplo, o una propuesta del peronismo capaz de representar a todo ese 50% que no se siente hoy representado por el gobierno de la Libertad Avanza? La verdad que han hecho un trabajo muy efectivo entre Alberto y compañía. ¿Y por qué digo Alberto? Porque Alberto fue la máxima figura de destrozar todo tipo de oposición, que creo que es la mayor fortaleza que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Creo que determinados dirigentes, o si se les puede decir dirigentes, no sé si se les puede decir dirigentes, salen a hablar, yo creo que están expectantes para que hablen, porque definitivamente son la mayor fortaleza que tiene el gobierno. Una oposición totalmente dividida, sin ningún tipo de proyecto, y la agenda siempre la marca el presidente. Guste o no guste, la marca el presidente. Tenemos que hacer una pausa, pero Marra, esta mirada que tiene Moyano sobre la situación de la oposición hoy, porque es cierto, o sea, uno mira el PRO, también hay una interna fenomenal. Mira el peronismo, hay otra interna fenomenal. En el radicalismo, ni hablar. Hay mucha fragmentación. ¿Eso ayuda al proceso de salida hacia adelante de la Argentina? Yo creo que no es buena la fragmentación y que la política se tiene que empezar a ordenar ideológicamente. No ordenar a partir de nombres propios, ni ordenarse a partir de sellos partidarios. Sino decir, ¿qué es lo que piensa que tiene que pasar en el país? ¿Qué fue lo que hizo la Libertad Avanza? Dijimos, somos liberales, nos hacemos cargos, decimos nuestra ideología y a partir de ahí llegamos a una propuesta electoral y gobernamos. Eso es lo que tienen que hacer el resto de los dirigentes políticos. ¿Usted no advierte deficiencias en la gestión del gobierno nacional? ¿Deficiencias? En la gestión. No. No. ¿Por qué? Si yo vi encuestas hasta de un 60% de aprobación del presidente. No, pero eso son cosas no, distintas. dijiste de 45 a 50 subí hasta el 60. ¿Pero bien, por qué? ¿Pero el por qué? 70 ¿Por no importa. qué? ¿Pero por qué te lleva el tema de las encuestas? Porque la gestión está basada en los éxitos que está teniendo el gobierno, que son las promesas que hicieron en la campaña. Es raro lo que pasó. Un espacio político hizo lo que prometió en campaña. No pasaba en la Argentina, no pasó en la historia reciente de la Argentina. Ahora lo desarrollamos, Manu, perdón, tenemos que ir a una... no sé si querés dejar planteada la pregunta. ¿El Consejo de Asesores cómo anda? ¿Bien? 10 puntos. Hoy está picante, joven, está picante. Tenemos que hacer una pausa muy cortita, en verdad, consecuencia. Hay elecciones en Venezuela este domingo. Es una elección clave para toda la región. En la Argentina la estamos mirando con mucha atención todos los espacios políticos, pero como nunca antes, Brasil, Chile, gobiernos que antes apoyaban al gobierno de Nicolás Maduro, hoy se retiran y miran expectantes. En un ratito hablamos con Carolina Moroso, que ya está en Caracas. Quédate ahí, ya venimos. Seguimos en Verdad Consecuencia. Ramiro Marra, Facundo Moyano, una semana fundamental con indicadores económicos, decía Marra antes de la pausa, que dan, yo iba a decir ilusión, pero usted dijo que ya es un hecho, que la economía vuela. Sí, por supuesto, siempre respetando la difícil situación que están viviendo todos los argentinos. Lo estoy hablando, digamos, de los últimos datos, pero obviamente la situación sigue siendo crítica. Pero, por supuesto, ahora que se solucionó el tema de la emisión monetaria, vamos a tener buenas noticias de acá en adelante. ¿No le preocupa el tema del empleo? Recién en la pausa lo hablábamos un poco con Moyano, ¿no? Porque la inflación era urgente, había que resolverlo.
que hay que ver también el desarrollo, porque hay muchas cosas que se fueron postergando, como las tarifas, por ejemplo, los aumentos en tarifa que todavía, digo, por mí, déjenlo así, digo, ¿no? Pero es cierto que se postergaron, muchos reclaman una nueva evaluación o la salida del cepo, y otros dicen, bueno, si se hace eso, después se ocurre la inflación. Entonces digo, pero demos por bueno la inflación controlada. ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, ¿No lo preocupa? También hay que cuidarlo y trabajar para que haya trabajadores que tengan mejores ingresos. Por eso hay que trabajar en base a la inflación, para que los salarios puedan recuperar. Claro, no, pero espere, porque usted ya está yendo un nivel más. Usted está hablando de que tengan mejores ingresos. Yo estoy hablando directamente que no tiene ingresos porque perdieron, no sé, Moyano si tiene el número o los indicadores de empleo de estos primeros 7 meses de gobierno de Milei, pero no los recuerdo de memoria, pero hubo una caída de los puestos de trabajo formales. Sí, hay un problema bastante grande y yo creo que hay un problema más allá de eso, que es la cuestión de la popularidad. Las encuestas están diciendo, por lo tanto, estamos haciendo buena gestión. Yo no quiero, ser agorero ni nada por el estilo, pero hasta lo podés tomar, Ramiro, como un consejo. Te conozco y de ninguna manera te faltaría respeto, pero yo recuerdo, tanto en el gobierno de Alberto como en el gobierno de Macri, y voy a poner de ejemplo el gobierno de Macri, que primero era la lluvia de inversiones, después era el segundo semestre, después eran los brotes verdes, después pasaron cosas y después terminamos endeudándonos con el fondo con 45.000 millones de dólares. Entonces digo, no hay que gobernar con expectativas, hay que gobernar con realidad y hay que gobernar con lo concreto. Ahora, decir, estamos bien porque los datos de la macro dan bien. Es cierto que se han alcanzado algunas cosas y no se puede desconocer porque son necesarias, así como lo dice siempre el vocero presidencial. Lo decía Néstor Kirchner en el discurso inaugural del 25 de mayo del 2003. Ahora, la realidad es que se han perdido puestos de trabajo. La realidad es que hay actividades, recién te comentaba en la empresa de un amigo, dice, está parado el consumo y esta recesión va a seguir. Por lo tanto, la microeconomía no tiene el correlato del orden de la macroeconomía. Y vuelvo a Bukele, digamos, que no tiene el problema, obviamente, de la cuestión monetaria, porque tiene dólar. Ahora, hay un problema real. Creo que han solucionado una cuestión que ha sido causa de que hayan sido eyectados muchos presidentes, que es mantener el dólar, que no se dispare. Creo que eso no va a subir, pero la realidad es que la micro, digamos, que es el bienestar de la gente, los trabajadores, la clase media, están perdiendo. Y no solamente, estamos preocupados para que puedan llegar a tener mayor poder adquisitivo. El 35% de los trabajadores que están bajo relación de dependencia registrados están por debajo de la línea de la pobreza. Eso durante el gobierno, inclusive de Alberto Fernández, no recuerdo la proporción, pero 28. Me acuerdo que la propia Cristina Kirchner lo decía, ¿no? Ahora aumentó. Nosotros no nos basamos en encuestas, tomé las encuestas porque las nombró ellas, porque cuando medíamos 10 puntos, cuando teníamos muy poca popularidad, defendíamos las mismas ideas que ahora. Y si volvemos a tener popularidad del 10%, vamos a seguir siendo liberales. Yo voy a morir con las botas puestas. ¿Por qué? Porque creo en las ideas. No me importa lo que pasa en la opinión pública. Solamente traigo destacar el cambio cultural ¿Eso no es ser que estas ideas. Pero igualmente, ¿Eso no es ser dogmático? Una cosa. ¿Qué cosa? Eso, aferrarte a la idea, aunque la realidad te demuestre que está equivocada. No digo que sea. Pero no digo que sea. Bueno, si hay una pérdida de empleo y eso no se revierte, y sí. No, pero yo estoy yendo a la opinión pública, análisis de la opinión pública que trajo Facundo. La opinión pública que tocaron ustedes. No nos acompaña, yo voy a seguir siendo liberal. Como lo hicimos cuando la opinión pública no nos acompañó durante 20 años de la Argentina, que fue en decadencia y no bancó las ideas liberales. ¿Qué lo preocupa de la gestión actual o qué lo preocupa de la realidad actual? Sí. Dos cosas. Si son liberales y se mueren con las botas puestas, me parece bárbaro, porque todos en algún sentido somos liberales, la Constitución está basada en la Constitución de Estados Unidos, tenemos una composición cultural, digamos, liberal, está perfecto. Los sindicatos tuvieron fuerza en un liberalismo, digamos, fuerte, visible. Es una teoría económica. Ahora, si son liberales, saquen el impuesto de las ganancias. Si son liberales, sacan a corredores viales de empleo público y no le pisen la paritaria a los trabajadores de peaje. Digamos, porque, digamos, Te lo respondo. Sí, estamos destrozando la inflación, que es el impuesto que le pega a los que menos tienen, que es lo más importante. Después vamos a ir sacando el resto de los impuestos. ¿Sabe por qué? Porque odio los impuestos.
Y los liberales odiamos los impuestos. Milei No queremos pagar impuestos. Milei estuvo en la marcha contra el impuesto a las ganancias. Milei votó en contra del impuesto a las ganancias y ahora recurre al impuesto a las ganancias. Porque se puso como primer prioridad romper con la inflación. Porque es el que le pega a los que menos tienen. Después iremos por el resto de los impuestos. Está bien, es ¿Cuándo? cierto que la inflación era lo urgente, pero hay otro montón de cosas que son importantes Por supuesto. y que hay que avanzar. Estamos Les con lo agradezco urgente. muchísimo a los dos por haber venido, perdón por el tiempo corto, sabemos, seguimos día a día la realidad del caso Loan, esperamos que este chiquito que está desaparecido hace más de 40 días en la provincia de Corrientes aparezca y que sepamos de una vez por todas qué pasó. La semana que viene ya Luciana Geuna con nosotros de nuevo, hasta el jueves que viene se quedan con Franco Mercuriali acá en Todo Noticias.